industria, tanto la banca como por ejemplo lo que son los de servicios estatales, han trabajado fuertemente en definir técnicas y políticas para intercambiar documentación electrónica. Para eso se ha creado y la industria ha pensado en los EDI, el intercambio digital o electrónico de documentos y datos. Los EDI son un aspecto esencial dentro de la vida de un auditor, sobre todo cuando las naciones y los países se han visto forzados a automatizar muchos procesos en los cuales necesita asegurar de que los documentos electrónicos que se generan sean veraces y que ese objetivo finalmente con lo cual fueron creados no se ve distorsionado por la suplantación o alteración de los documentos. ¿Qué sería, por ejemplo, si nos diéramos cuenta de que hemos hecho toda nuestra contabilidad en base a facturas que no son reales? Eso generaría un problema, y no solo un problema legal, porque lo más probable es que si yo no he cumplido o con llevar la contabilidad en documentos tributarios legales, no solo esté cometiendo un delito tributario, sino que realmente estoy pagando incorrectamente los impuestos, estamos haciendo una mala proyección sobre los resultados de la empresa, los balances no nos sirven para nada y menos una auditoría a los estados financieros. ¿Para qué voy a auditar algo que no es real? Entonces, lo importante que vamos a ver el día de hoy es que los EDI, ese intercambio electrónico de documentos, tiene que asegurar ciertos aspectos relacionados con la seguridad y la integridad de transacciones de datos. Ojo que no nos referimos a transacción de dinero, sino que transacción en informática de datos. Entonces, estas transacciones tienen que ser seguras y deben dar fiabilidad de que lo que estoy transando, o sea, los datos que estoy enviando o recibiendo, son correctos y reales. El mundo apunta hacia allá. El mundo desarrollado ya lo hace fuertemente. Entonces es importante de que en la empresa también logremos hacerlo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Entonces vamos a hablar ahora sobre el intercambio electrónico de datos. Más allá de la definición, el intercambio electrónico de datos es cuando dos empresas o más, pero generalmente la comunicación es bidireccional, intercambian documentos bajo un formato estándar. O sea, EDI básicamente es un formato electrónico estándar que sustituye a los documentos en papel tales como los pedidos de compra o facturas. Entonces, al automatizar las transacciones realizadas con documento en papel, las empresas pueden ahorrar tiempo y eliminar errores costosos causados por el procesamiento manual. Con las transacciones EDI, la información se mueve directamente desde una aplicación en el sistema de una empresa a una aplicación en el sistema de otra empresa. Entonces los estándares EDI definen la ubicación y el orden de la información en el formato de un documento, y esta función automatizada permite finalmente que los datos se compartan rápidamente en lugar de tomar horas, días o semanas, como es el caso de los documentos que se transfieren o transmiten en papel u otro método. Hoy en día las industrias utilizan el EDI para compartir diferentes tipos de documentos, desde pedido de compra, facturas, cotizaciones, solicitud de préstamo, entre otros. En la mayoría de los casos, estas organizaciones están asociadas comercialmente, intercambian bienes y servicios de forma regular como parte de su cadena de suministro, y muchas veces son redes business to business, acordarse de los modelos de negocio cuando hablábamos de los B2B. Eso en generalidades para lo que es la definición de lo que es un intercambio automático de datos. ¿Cómo afecta esto al auditor? El auditor debe revisar primero que el proyecto logra las metas y el objetivo. En el caso del EDI se debe considerar la existencia de requerimientos generales, la definición de un EDI tradicional o los EDI basados en la web. Para eso entender que podría ser difícil de implementar para alguna empresa esta tecnología, y una de las causas es el dinamismo con el que cuentan las regulaciones, los estándares
y las actualizaciones que los gobiernos establecen, y sobre todo que van cambiando muy rápido en el tiempo, y además que es caro implementarlo. Entonces imaginen implementar algo caro para que rápidamente el Estado me cambie las reglas del juego. Entonces ahí hay que ponerle ojo a eso. Además, al ser complejo, tiene que adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas de todo el mundo. Por ejemplo, cada asociación comercial de una red B2B podría tener requisitos particulares que no compartan todos. A pesar de que todos asociados pueden definir qué documento del EDI deben utilizar, cada uno debe tener requisitos de formato exclusivos. Este y otros factores han elevado a muchas organizaciones a estandarizar las soluciones EDI para que se estandaricen de una forma particular, ya sea que se mantenga dentro o fuera de la empresa. Existen algunas condiciones, capacidades y recursos básicos y necesarios para implementar el EDI de forma eficaz. Además de los factores como la integración de los tipos de documentos entre empresas, los métodos de transmisión que sean seguros y los requisitos de los software que se deberían tener en cuenta para poder darle soporte y poder considerar estos elementos dentro de la empresa. Entonces, hay que tener requerimientos generales, eh, y en ese sentido podemos decir que todas las transacciones EDI se definen mediante los estándares de mensajería EDI, y los procesos de gestión adecuados son fundamentales para mantener la calidad de los datos. Cuando la información no está disponible o está en un lugar inadecuado, es posible que el documento EDI no se procese directamente. Los estándares son fundamentales para las conversaciones de tipo EDI, la comunicación. Existen distintos estándares, por ejemplo, el ODET, Tradacom, GC1, PEPOL, etcétera, etcétera. El tradicional, donde se administran las comunicaciones y hay una interfaz de comunicación, eh, podemos encontrar varios tipos. Por ejemplo, la conexión de punto a punto, o también llamada comunicación directa, en la cual dos computadores o servidores, como sea, se conectan sin intermediarios a través de una red que puede ser Internet, y generalmente con protocolos seguros. Y también tenemos la red de valor añadido, que una red de terceros gestiona la transmisión de los datos, generalmente a través de un paradigma de bandeja de entrada, así como de usuario. Y ahí se generan las interfaces asociadas para llegar a cumplir el objetivo que recién se mencionaba, la transferencia de datos. Y se usan los sistemas para finalmente llegar a ese objetivo. Em, por ejemplo, eh, se podría también hablar de que hay metalenguajes como XML o JSON, JSON, que significa JavaScript Object Notation. Funcionan como un complemento y no como un sustituto para el EDI. Eso es importante, muchas veces se confunden. Las empresas deben estar preparadas para manejar un número cada vez mayor de formatos de documentos y opciones de transmisión. Un fabricante mundial intercambia normalmente cerca de 55 tipos de documentos diferentes, con casi unos 2.000 empresas asociadas cuando hablamos de países desarrollados. Entonces ahí hay que tenerle ojo a esa cifra. Y el EDI basado en web básicamente nos dice de que la web, sin ser una red privada, se puede utilizar para transferir este tipo de datos, y existen ejemplos y casos que vamos a hablar más adelante. Para los EDI o los controles de EDI existe una serie de riesgos que el auditor debe considerar o tener en cuenta. Por ende, es importante de que este tema sea abarcado, debido a que bien tenga sus datos digitales almacenados en servidores internos o en la nube, da lo mismo. La seguridad es una preocupación que tiene que ser legítima dentro de la empresa. ¿No pueden robar los datos? ¿Puede una persona con intenciones maliciosas acceder a estos? Entonces, eso es importante. Eh,
primer lugar, se debe tener en cuenta que nada o casi nada en Internet está a prueba de intrusos. Sin embargo, la piratería de datos requiere de recursos considerables tanto en términos de tiempo como de dinero. Por lo tanto, no tiene sentido que los hackers rompan un archivo para el que no tiene su uso. Entonces, si no le tiene uso a ese archivo, no tiene sentido que lo saque. De hecho, solo los datos muy estratégicos son los que correrán el riesgo de ser objetivo de un ataque. Por ejemplo, un informe financiero no tiene el mismo grado de sensibilidad que una orden de compra, por ejemplo. Tiene una sensibilidad totalmente distinta. Para superar estos peligros, el intercambio electrónico de datos generalmente integra herramientas para garantizar que sus transferencias de datos se realicen de forma segura, y muchos también ofrecen la posibilidad de aumentar la seguridad para el intercambio de documentos susceptibles de ataques. Entonces ahí el auditor debe cuidar, ojo, que el auditor cuida que existan esos controles. El auditor no es el encargado ni el convocado a implementar estos controles. El auditor debe cuidar que la empresa tenga un control de acceso a las transacciones electrónicas que se están realizando, que elimine la manipulación de transacciones antes o después de establecer controles de aplicación. O sea, si se genera una emisión de una factura, ¿por qué yo podría modificarla después de enviada? Eso el auditor debería cuidar que finalmente no ocurra. Em, Pérdida o duplicación de las transmisiones EDI. Si yo mando una factura, ¿por qué en el sistema quedan guardadas dos? Eh, la pérdida de la confidencialidad y distribución indebida de las transacciones de EDI mientras están en posesión de terceros. ¿Por qué un tercero pudo acceder a mis facturas, a mis transacciones? Eso no debería ocurrir. Para eso hay distintas soluciones como el blockchain, la tecnología cloud, etcétera, que lo vamos a hablar más adelante. Los auditores también deben cuidar de que existan procesos de encriptación de datos. Más adelante vamos a hablar en otros módulos sobre la encriptación, pero es importante que exista encriptación de datos, que si estos logran ser interceptados, eh, de hecho, la encriptación también lo habíamos visto en otros cursos, no puedan ser leídos. Ahora, eso también se vuelve un riesgo, porque la encriptación también ha sido ocupada con objetivos maliciosos. Así que es una buena herramienta que debe ser considerada dentro de nuestro trabajo, pero la encriptación también se ha utilizado maliciosamente. Hay que tener clara también la verificación de consistencias de datos, o sea, los datos deben ser consistentes y para eso deben existir procesos que se encarguen de cuadrar o establecer que los datos sean consistentes tanto en origen como en destino. Las transacciones sean razonables y válidas de forma automatizada. Y para eso incluso se han ocupado técnicas de inteligencia artificial como Machine Learning para establecer o poder identificar cuándo existen transacciones que no son razonables. Por ejemplo, si alguna empresa está haciendo una compra por el mitad de su capital, o compras de un rubro distinto, o pagos a un proveedor que no ha prestado un servicio, etcétera, etcétera. El aseguramiento punto a punto de las transacciones también, de que la información que existe en un punto sea la misma que el otro. ¿Sí? Eso es importante. Para eso se pueden hacer RPA o sistemas automatizados que se encarguen de hacer esas validaciones y que finalmente nos ayuden a cumplir con nuestro objetivo. También podemos encontrar conciliación de datos, así como conocemos la conciliación bancaria, podemos hacer esa conciliación de datos en la cual establecemos que lo que ha entrado realmente es válido y lo que ha salido también realmente es válido y ninguno de esos registros es simulado o falso. Eso es importante también porque muchas personas suelen creer que si el sistema dice 1000, está correcto y son 1000. Y no. Cuando uno hace una transacción, un sistema transaccional tiene guardadas transacciones, por ejemplo, monetarias, pero pueden haber transacciones fantasma que fueron insertadas ahí maliciosamente y no existieron nunca. Entonces, ya veíamos un par de años incluso, por ejemplo, en Codelco, que se produjo un caso que muy,
muy de libro, en la cual un personaje que lo que hacía era simular prestaciones de servicio que nunca habían llegado, o sea, o nunca se habían prestado. Tenía un convenio con una empresa de camiones que finalmente les pagaba, él se encargaba de aceptar la factura para pagarle traslado de materiales, me refiero a cargas de tierra con minerales, eso, que nunca existieron, que nunca se hacían. Entonces pagaban muchos millones, y luego no sé en cuántos iría mitad y mitad con el transportista, pero y lo descubrieron cuando se fue de vacaciones y llegó una de las facturas y descubrieron que esa empresa facturaba muchos millones, pero no era proveedor oficial de la empresa, y se les había pagado igual. Entonces hay que hacer conciliación de datos, siempre es importante dentro de esta área. En el caso del correo electrónico hay problemas que podemos tener con seguridad. Más adelante, cuando hablemos en otro módulo sobre ataques de tipo EPT, vamos a hablar de estos temas un poco más largos, pero por ejemplo el phishing o el spear phishing, el término phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información, ojalá confidencial, de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de una víctima. El estafador, conocido como el phisher, se vale de técnicas de ingeniería social generalmente, haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo general un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea que busca simplemente tener información. Hay que tener cuidado con la seguridad de los servidores, en que no generen un ataque de negación de servicio. O sea, que muchas empresas perdón, que muchas se simulen, que muchas personas se conectan a un servidor simplemente para votarlo. Lo que suele suceder, por ejemplo, cuando hay Cyber Day, Cyber Monday, que los servidores colapsan, eso mismo, pero simulado. Alguien diría como un bot, claro, muchos bots que se tratan de conectar ahí y hacen que el servidor se caiga. Es un ataque de negación de servicio. Fue muy popular en los años 90, y entiendo que incluso está penado por ley en los Estados Unidos porque se utilizaba incluso para votar los servidores de la competencia. Entonces, eso es grave. Falta de encriptación. Si no hay encriptación, los datos pueden ser capturados mientras se transfieren y pueden ser leídos. Entonces, eso es importante. Información alterable fuera del punto de origen y destino. O sea, sería impresentable que, por ejemplo, yo estoy enviando los datos de mi factura electrónica al servicio de impuestos internos y entre medio alguien tenga la capacidad de captarlos y cambiarlos. Eso puede suceder. No podemos tener riesgo de tener virus o códigos maliciosos en nuestra empresa. Y si es necesario cerrar y paralizar la productividad, hay que hacerlo. La información no adecuada o equivocada, si se altera la información, no corresponde. Pasemos a ver un ejemplo práctico de un intento de phishing para ver aquellos elementos más propios que se utilizan para este aspecto. Vamos a ver. Entonces, vamos viendo algunos aspectos. Estoy en mi correo electrónico, ojo con eso, estoy en mi correo electrónico institucional, de empresa. No estoy en mi correo personal. Esto mismo ocurre en los correos personales, pero me llegó un correo el 14 de septiembre. Esperemos que todavía estén vigentes los links, porque muchas veces los votan antes de, mantienen una hora solamente antes que los monitoree el banco y los descubran. Entonces, esperemos que todavía estén vigentes. Vamos viendo, partamos. Este correo para mí yo ya sé que es phishing o intento de phishing, debido a que no tengo cuentas más contado. Ese es el primer punto. Y luego el título del correo es aviso pensión pendiente. Entonces ahí tengo dos temas. El primero es que no tengo todavía hijos, así que todavía no tengo que pagar pensiones. Así que no va por mi lado eso. Y a mí tampoco me tienen que pagar pensiones. Así que, ok, no importa. Pero es un título muy genérico, o sea que mucha gente podría caer. Pero eso es más en forma, más lo social. Veamos ahora lo técnico. Partamos, vamos a partir por el encabezado. Aquí dice Banco Estado. Ojo, cualquiera persona puede simular esto. O sea, si yo pongo ahí, dice
Banco Estado, y el correo es no reply, o sea, no responder, @bancoestado.cl. Alguien dice, oye, mira, viene a través de @bancoestado.cl y podría creer erróneamente de que viene del servidor de Banco Estado. Eso es mentira, porque cualquier persona puede mandar un correo simulando otro dominio. Hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, pero ojo, acá nos da una pauta, dice a través de, mira, se está mandando a través de un servidor que a través de u01.ufscar.br, o sea, esto está en Brasil, está alojado en Brasil. De hecho, vamos a hacerlo con ventana privada para que si es que algo peligroso no me vaya a... entonces, veamos. Mira, qué importante esto. Hackearon, ojo, no la página, el servidor de la Universidad Federal de Sao Carlos, de Brasil, porque ese dominio es de la Universidad Federal de Sao Carlos. ¿Qué pasa? Por lo general las universidades son muy vulnerables en base a esto porque hay mucho alumno, por ejemplo, que sube páginas de prueba donde pide un espacio en el servidor de la universidad, etcétera, etcétera, y finalmente terminan hackeados y utilizan estos servidores para eso. Entonces, en este caso, están ocupando el servidor de la Universidad Federal de Sao Carlos para hacer una estafa chilena. Esta página no debería ser falsa. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, yo me metí directamente a la página. Volvamos para acá. Entonces, yo ya sé que esto es tránsfugo, o sea, esto no tiene nada de realidad. Es alguien que se está tratando de meter a esa página. Veamos si el dominio completo tiene algún resultado. El web 01, miren, lo están mandando de ahí. Veamos a dónde me tira eso. Miren, el servidor existe. Porque cuando carga esta página de aquí, existe el servidor, me está diciendo que no tengo permiso de acceso, pero está vigente, está funcionando. Por ejemplo, si yo coloco, voy a inventar otro número acá, veamos si ahí ya no existe, por ejemplo. Entonces ahí está la diferencia. En este caso, sí existe. Entonces, lo más probable es que sí resulte lo que vamos a probar. Estimado, ok, colocar mi correo, ya. Banco Estable comunica a nuestros clientes afectados por la contingencia en los últimos días. Voy a darle zoom para que podamos ver algunos detalles. Voy a ser un poco más coloquial con el lenguaje que voy a usar. Partamos, Banco Estado se escribe separado a pesar de que el logo esté junto. Nuestros clientes afectados, generalmente el banco saluda primero, y Banco Estado, no, es Banco Estado le comunica, no, Banco Estado le comunica, no, Banco Estado le comunica, y aquí ya es rasca, flight, mire, no escribe no tiene la tilde últimos, días tampoco la tiene, ojo, y un banco no escribe con falta ortográfica. Ellos se están aprovechando de la contingencia que tuvo Banco Estado estos últimos días. O sea, ya partimos con la estafa basado en eso. Te informamos que hoy se ha realizado la transferencia electrónica a tu cuenta RUT de la pensión o beneficio IPS de septiembre. Ojalá me dieran un beneficio o una pensión, se lo agradecería. Pero yo no tengo pensión ni beneficio, así que no tengo dinero en una cuenta, de hecho no tengo cuenta RUT. Entonces, partamos con ese detalle de que no tengo cuenta RUT, por ende, en ningún caso puedo recibir algo en una cuenta inexistente. Para sus necesidades financieras, qué amable. Así no tendrás, porque si no ahí dice tendrás, así no tendrás que salir de casa. Revisa tu transferencia aquí y alguien o ingresa aquí. Y vamos viendo, miren. Si yo me voy a ese link que tenemos ahí, no me acuerdo cuál es la combinación de teclas que... Oh, ya lo hice. La combinación de teclas, pero por ejemplo ahí abajo, no me acuerdo si era control, clic, a ver, vínculo, leer, no me acuerdo en este momento cuál era. Pero bueno, acá si vemos la parte inferior de la pantalla, en la inferior izquierda, aparece que eso no me va a llevar a una página de Banco Estado. Me va a llevar a un vínculo recortado, bit.ly. Eso es un recortador de links. No es una página de Banco Estado. 2FXB, el mismo que me lleva abajo. 2
el mismo que me lleva abajo. Si se dan cuenta, cualquiera de los dos me va a llevar al mismo link. Y le pone el logo organización realizada. Yo no sé si ese será el logo de Banco Estado cuando manda un mail. Y el de abajo me lleva exactamente al mismo. O sea, son 3 links para hacerme caer. Y termina. Apretémoslo. Me voy a poner en riesgo por ustedes. Qué triste. Me dice de que stop. Ya. El link requerido has been identificado ya como problemático. Cambia la original. Close your browser windows. No. O continúe. Continuemos. Me da miedo, pero lo vamos a. Copiémoslo. Copiémoslo y lo hacemos en la ventana. Porque yo tengo cuentas login guardado. Así que copiémoslo acá. Ya. Miren, acá. Miren lo que hizo. Qué interesante lo que acaba de suceder. Yo puse el link. Y ese es el link que me lleva el bit.ly, ¿cierto? Y mire, saltó, voy a tratar de pegarlo de nuevo, saltó a otro servidor del SAT, el sma.sat, el hay no sé cuánto saltó, si se dan cuenta. Voy a tratar de detenerlo y así lo podemos ver de nuevo. Y está. No alcancé. Tratemos una vez más y si no, continuamos nomás. Ahí está, lo detuve. Miren, acá está entrando a esa página, elinewwifield.com. Vamos a revisar, que ya no es Banco Estado, o sea, tengámoslo claro. Veamos si esa página carga, qué es lo que tiene. Que estoy conectado en mi casa. Sí, estoy ya, en mi red. A ver, no creo que esta sea una página de estafas. Business Solution es antigua. Esta deben tener algo. A ver, miremos el link. Lo más probable, miren, es que esté hackeado también este servidor, o sea, que la señora Eliane Whitterfield no tenga idea que están usando su servidor para estos fines. Miremos la URL, quitémosle ese porque eso de ahí es una carpeta. Mire, dice que no existe esa configuración, entonces claro, es directamente al que ese, mire, y ahora ese me va a redirigir a otro. Mire, Banco Estado, mentira, esto no es Banco Estado, pero para hacerle creer a la persona, le colocan www.bancoestado.cl. Ojo, el dominio real es ese, traintal.com.au. Todo lo que venga antes del slash es el dominio real. Todo el resto se denomina subdominio. Por ejemplo, si fuéramos acá, miren. Comercio.ucb, creo que es PUCB. O es con www. Acá. Ok, me redirige, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Miren, ese de ahí es el dominio, pucb.cl. Este de acá es el subdominio. Y eso se pueden crear. Yo puedo crear comerciopuc.cl, escuela de ingeniería nuclear.pucb.cl, escuela de forestación multilingüe. Da lo mismo. Podemos crear muchos dominios. Entonces, acá estos pillos que tienen hecho. Bueno, esta es la página original, el Train Talk Internet Radio. Al parecer, esta sí puede ser la que ocupan de pantalla para lo que están haciendo. Porque miren, entonces, ese es el dominio. Ojo en eso, hay dominios que tienen dos extensiones, .com.au, .com.ar, .com.p. Generalmente en Chile se da que es directo, no hay un .com.cl, no, es .cl directo porque la Universidad de Chile gestiona los dominios. Entonces, ellos hicieron un subdominio, miren, que se llama CL. Y dentro de eso generaron otro subdominio que se llama Banco Estado. Por ejemplo, yo podría comprar voy a inventar acá, en
quizá el nombre está ocupado, pero o ni valida esos nombres. Pero, por ejemplo, veamos si existe www Banco Estado. No se confunda por el www. De hecho, miren, está comprado el Banco Estado, el del Estado de Chile. Miren, Banco del Estado tiene comprado el dominio Banco Estado con un guión entre medio. Pongámosle más guiones, a ver. O sea, perdón. Así simulando. Por ejemplo, ese no está comprado. Entonces yo podría comprar el dominio www- de hecho veamos con dos guiones nomás, así suena menos sospechoso. Tampoco está. Entonces yo podría comprar www-vascoestado.cl, o sea, porque ojo, el único separador es el punto. El guión o cualquier otro símbolo válido dentro de una URL no es un separador, es parte del nombre, es como que fuese cualquier letra. Entonces no se vayan a confundir porque ese www está puro para confundirlo. No es un www punto, es un www guión. Entonces ahí ya eso me está gritando de que no corresponde. Segundo, aprieto ese link y no me lleva a ningún lado. De hecho, se me puso ahí el gatito. El gatito generalmente se coloca cuando se redirige a la misma página. Y acá, voy a, como la persona está con el apuro de que hoy me depositaron plata, accede con sus datos. Lo que ellos quieren es capturar mis datos. Entonces, vamos a hacer acá un juego y vamos a poner generador de root chileno. Pues tampoco voy a colocar mi root en un sistema real. S, raya 7. Es muy poco probable que le chuntemos a la clave de esa persona. Ojalá que no tenga cuenta root y ojalá que no sea su clave la que voy a colocar. Yo voy a colocar ASDF 1234. Si de hecho ahí lo aprieto, lo ven. ASDF 1234. Este root y esa contraseña, lo más probable es que no existan. Pero miren, si es un problema de phishing, me va a dar la pasada. O me va a decir resetea tu clave o ingresa las coordenadas o lo que sea. Si no, debería entrar a la página del banco. Miren, hasta simulan la entrada de Banco Estado. Lo más probable es que me pida que... Miren, están simulando la página del banco, ok. Ajá, lo que les dije. Me va a pedir la tarjeta de coordenadas. Entonces ahora, como ya capturaron mi root, supuestamente, y capturaron mi contraseña, supuestamente, me dicen, estimado, ingrese la tarjeta de coordenadas, la tarjeta completa, o sea, esto ya no es rasca, es descarado. Vamos a ingresar puros números no válidos. 11, 11, 11, 11, o sea, ellos están capturando ahora la tarjeta de coordenadas de la persona. Como si yo estuviera ingresando, podría caer en este phishing. Vamos a ingresarlo completo. Mira, hasta se cambia solito para el lado. Es súper eficiente. O sea, está bien hecho esto. Esto ya lo había visto yo con una muy parecida de Banco Itaú. Lo habían hecho. Y ojo, miren lo que a mí en el Banco Itaú cuando lo probé también con un alumno hace tiempo, cuando aprieta continuar, me botaba, me botaba de la página, pero me redirigía a la real de Banco Estado, como para decir, ya, hemos actualizado tus datos de seguridad, y me botaba de la página para que volviera a ingresar, pero me botaba a la página de verdad. Entonces, en la página de verdad, ingresas y ya no va a haber plata, pues si no, nunca hubo. Entonces, continuar, veamos lo que va a hacer acá. No lo sé, por si acaso. Ojo, ya guardó mis datos. Y ahora me está pidiendo otras coordenadas. No sé por qué, pero ingresemos valores distintos. A lo mejor cachó de que estaba ingresando valores que no correspondían. Continuar. Verificado por Visa y Mastercard. Eso es imposible porque yo no puede estar verificado por las dos empresas al mismo tiempo. Segundo punto donde se cayeron. Quieren que registre mi tarjeta de crédito. Este phishing es descarado. Qué bueno que me llegó hace un par de días, justo estoy grabando este video. Lo grabé, de hecho, justo esperé un par de días para grabarlo debido a esto mismo. Generador tarjetas de crédito, para que el número sea válido. Ustedes saben de que los números de las tarjetas tienen una estructura, donde yo sé que, bueno, ¿genera o no genera tarjeta de crédito esto? De que el primer bloque, no, esto permite descargar un programa online. Que el primer bloque de tarjetas de crédito
es el banco al que pertenece. Todo los que tengan el mismo banco va a partir exactamente igual. Mira, aquí me generó una Visa, una Mastercard, una American Express. Copiémosla de la Visa. La pegamos. Válido. Fecha de vencimiento. El 01 del 20. El código de verificación, cualquier número. ATM, cualquier número. Continuar. Ah, el ATM, ojo, otro error. Esta estafa internacional. Porque el ATM es lo que se le conoce la clave del cajero automático. Miren lo que hizo. No me puedo devolver. Pero si ustedes pueden ahí parar el video, hizo lo que yo dije. Me guardó los datos que yo le ingresé y me sacó de la página donde estaba y cambió de dominio. Ahora me tiró la del Banco Estado de verdad, miren. Esta es la del Banco Estado. Bueno, partamos. Está en un sitio seguro. Miren, la conexión es segura. Bancoestado.cl. Ahora estoy en Banco Estado. Ahora sí. Antes no estaba en Banco Estado. Vámonos de nuevo al link que teníamos acá. Volvamos a mirarlo. A ver si podemos aplicar algún... Ah, miren. Otro detalle. Este sitio está construido con WordPress. Miren. WordPress. Ah, se cambió. Ah, sí. Le hackearon. A ver, la persona que le hackearon su página y la están usando tiene su página construida en WordPress. Volvamos a mirarla. A ver. Miren, esa página, que es el link original, dice WP Include. Significa que esta página en WordPress le hackearon la carpeta Include y en la carpeta JS hicieron un formulario que está en un lenguaje llamado PHP, donde le pasan esa instrucción para que redirija. Y yo les voy a comprobar que esto está construido en WordPress. Mire, sma-sat.co.id. No sé de dónde diablo será ese dominio, pero wow, no sé de qué país será, pero es una empresa. Miren, imagínense, en el último módulo nosotros vamos a hablar sobre ataques. Aquí hicieron una intrusión y hackearon la página de la empresa y están ocupando un activo de la empresa para hacer phishing. Es como que ocuparan una oficina de mi empresa para estafar gente. Eso que están haciendo, miren. Y acá yo voy a verificar mi teoría de que es WordPress con el login o el admin. No, puede ser con admin entonces, a menos que tengan bloqueado el acceso de esa forma, pero es muy poco probable. Ahí está, WordPress me está pidiendo el login a la página. Tenía razón, está hecho con WordPress. Y esa me redirecciona a la otra, a Elaine Wilfield, y esa me va a ir al Banco Estado. Y aquí la que me llevó después, que es esta, miren, bancoestado.cl y esta no, pues Banco Estado, y yo, www.bancoestado.cl.traintalk.com.au. O sea, una cosa totalmente distinta. Y ellos están usándolo, mira, de hecho, si yo aprieto acá, no me lleva a ningún lado, no me lleva a ningún lado, no me lleva a ningún lado, no me lleva a ningún lado. El problema con su clave, de hecho, miren, ni siquiera el problema con su clave me lleva a algún lado. Acceso a empresas, son, eh, son tan rascas estos tipos que ni siquiera fueron capaces de ponerle un vínculo al acceso a empresa. Colocan el logo, mira, nada lleva donde tiene que llevar. Nada funciona esta página. Una página solamente que copiaron el diseño para que alguien caiga. Ese es un ejemplo de intento de phishing, para que tengan mucho cuidado. Pero para que vean que también gastan mucho tiempo en tratar de lograr el objetivo. En lo EDI, entonces, volviendo al tema que estábamos tratando, tenemos un sistema de venta y banca electrónica. Recién veíamos un caso de phishing en banca electrónica, pero hay que considerar la velocidad y la evolución tecnológica, o sea, de que los sistemas se vuelven rápidamente obsoletos. Hay sistemas legacy, como hemos hablado cuando hablamos de ingeniería de software, que produce obsolescencia versus la web. Entonces hay que hacerlo conversar, interactuar, implementar tecnología para que estos sistemas funcionen de una forma homogénea al cliente, transparente al cliente, y no le traspasemos la problemática de que los sistemas por A, B, C motivo finalmente no funcionen. O sea, los sistemas tienen que entregar funcionalidades competitivas a nuestros clientes y los sistemas legacy pueden transformarse en un problema. No tiene que haber dependencia tecnológica, tenemos que ser capaces de llevar nuestros procesos de negocio a cabo nuevamente sin ningún problema si es que se ha caído los sistemas, y hay que considerar la internet ubicua. Ese es un gran problema también.
de que los datos hoy día no se encuentran almacenados en un computador de nuestras casas, están almacenados en teléfonos móviles, en tablets, en dispositivos móviles, ubicuidad, por eso el término ubicuo. Y esos teléfonos se mueven con nosotros. Y ahí que va guardado, va guardada mi contraseña, mi cuenta del banco, mi cuenta de correo electrónico, mi número de teléfono, o sea, se llevan mi teléfono y si tienen acceso a él, por ejemplo, si yo no le coloqué una clave segura o no le coloqué una clave, podrían entrar fácilmente a mi cuenta del banco, cambiarme la contraseña, suplantarme, pedir un crédito. Podrían pedir un crédito. Hace un tiempo salió en una tienda, no recuerdo, Ripley, Falabella, cuál tienda sería, de que le daban la posibilidad a la persona pedir crédito telefónicamente y que se transfería a una cuenta corriente en particular. O sea, transferían el dinero a una cuenta que no era la del cliente y se hacían pasar por él. Y la empresa no tenía los controles. Uno dice, pero es ilógico, pero sucedía. La empresa no tenía los controles porque no era pensado en ese momento que algo así podía suceder. Y sucedía, y sucedía. Lo otro que hacía después de eso, estafadores, pedían un crédito en una tienda, en un retail, lo transferían correctamente a mi cuenta, o incluso en el banco mismo, se hacían pasar por el cliente, pedían un crédito en un banco, por ende el banco lo transfería a mi cuenta, por ejemplo, no sé, voy a pedir un crédito en Ripley y le digo, no, telefónicamente, transfiéramelo a mi cuenta root. O sea, si un cliente me está diciendo, yo, Pepito, root, 20 millones y fracción, transfiéreme la plata que te estoy pidiendo a mi cuenta Pepito, 20 millones y fracción, a mí como empresa no me cabe duda que es Pepito el que me está pidiendo el crédito. ¿Qué hacían después? Después de eso, como tenían el contacto de la persona a la cual estaban estafando, llamaban a la persona inmediatamente y le decían, oh, sabes que tuve un problema, nos equivocamos, te transferí plata, estoy súper desesperado, es para... Generalmente se usaba una enfermedad para mi mamá que está muy mal, lo que sea. Te puedo pedir que me la devuelva. En serio, no quiero generar denuncia ni nada, quiero confiar en ti, porfa, te lo quiero pedir. Y hacían que la persona le transfiriera la plata. ¿Qué pasaba? Pasaba de que quien le había, y se enteraba a fin de mes cuando le llegaba la cuenta, se enteraba de que eso era un crédito. Y él le había transferido, o ella le habían transferido de vuelta toda la plata, pensando que realmente era un error en la transferencia, y no existía un error, habían pedido un crédito a su nombre. Eso puede suceder. Así que los auditores tienen que estar ojo piojo con todo ese tipo de cosas, validar todo. Eh, Se implementan supervisión por parte de la Junta y la gerencia. Tiene que existir supervisión. Tiene que haber controles de seguridad. En el último módulo hablamos sobre controles de seguridad. Tiene que haber gestión del riesgo legal y riesgo de reputación. Si mi empresa se utiliza para estafar, como lo que acabamos de ver en el phishing, ¿cuál es la reputación de mi empresa? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para que eso no vaya a suceder. O sea, no puede suceder que estén ocupando los servidores de mi empresa para realizar estafa. O sea, recién lo veíamos, es como lo que decía yo, es como que dentro de esa empresa, una de las oficinas la ocupa un estafador. Eso es igual, es lo mismo, es un activo de la empresa. Por ende, es exactamente lo mismo. Dentro de lo que son las finanzas electrónicas, hay ciertas ventajas. Hay menores costos asociados, hay un aumento en la amplitud y la calidad notable de las transacciones, no me muevo de mi escritorio, hay una ampliación al acceso, es más accesible, es asincrónica, yo puedo acceder cuando yo quiera. Y hay una utopía de que hay una ubicación desacoplada, o sea, perdón, atopía. No necesito estar en el lugar físico para recibir el producto, el servicio o lo que sea. Entonces eso también es importante, eso también deberíamos considerarlo dentro de lo que vayamos a establecer como ese proceso básicamente donde vamos a tener el acceso y finalmente el control que queramos tener nosotros, debemos tenerlo no desacoplado, sino que debemos tenerlo integrado. No puede ser que lo que haga el cliente vía web no converse con lo que está pasando en la oficina, por ejemplo. Eso es muy importante. Las finanzas electrónicas nos generan unas grandes ventajas, pero también grandes riesgos.
Y finalmente tenemos los sistemas de pago y transferencia electrónica, donde hay que tener algunas consideraciones, por ejemplo, el modelo de dinero electrónico. Alguien que piense que hoy día, cuando yo hago una transferencia electrónica, no va por el cable de internet o va un Brinks a dejarle el dinero, por si acaso, al otro banco. No. La transferencia electrónica se sale diariamente o cada 24 horas, donde finalmente el banco uno y el banco 2 que son tan afecto a muchas transacciones, el banco uno dice, mira, hoy día, por ejemplo, te tengo que yo dar a ti 100 millones de pesos. Y el otro dice, ya, pero yo te tengo que dar a ti 90 millones de pesos. Ah, entonces la suma y resta de eso son 10 millones. Entonces el banco uno dice, ok, entonces te tengo que mandar 10 millones, porque esa es la diferencia. Y ahí parte el bring de un banco uno al banco 2 para los 10 millones de pesos. Pero antes no hay una transferencia de esa forma. Otro caso es, por ejemplo, lo que hace Disney. Disney es tanto los dólares en billetes que recauda que tiene un convenio con el banco, debe ser el Banco Central de Estados Unidos, que va una persona del banco y certifica que realmente hay esa cantidad en dinero. Y después los billetes se queman y se vuelven a imprimir. ¿Ok? Eso es lo que se hace y se hace un movimiento electrónico. Electrónicamente se registra en la cuenta de Disney ese ingreso, pero ese dinero nunca se transporta. Es más caro transportar la cantidad de billetes que Disney acumula diariamente a quemarlos e imprimirlos de nuevo. Y eso es lo que se hace con esos ingresos. Entonces, la transferencia electrónica es una ventaja muy grande, muy buena hoy día, pero que tiene y conlleva riesgos como incluso de ver con los de phishing, tratan de obtener mis datos. Em, Eso también suele suceder en los cajeros electrónicos. Los controles de transferencia electrónica tienen que tener en cuenta de que en los cajeros también se produce ese tipo de cosas. Le iba a mencionar cuando estaba hablando del phishing, pero se me olvidó, lo veo ahora, sobre todo que estamos viendo pago electrónico. Cuando se interviene o se piratea, hay distintos términos que se da para las máquinas de pago con tarjetas de crédito, acá en Chile Transbank, la maquinita, el POS, em, lo que sucede es un phishing finalmente. Es un phishing físico, la cual se interviene en la máquina para que la máquina ¿qué haga? En la tarjeta de crédito, en el chip, si es que con contacto o la banda magnética, ojo que no tiene guardado su clave y su contraseña ni nada. Lo que tiene guardado esa tarjeta es por lo general los números de acceso, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, la clave de la tarjeta, de seguridad de la tarjeta, y eso se manda al banco cuando usted hace una transacción. Entonces, cuando bloquean esa máquina, lo que hacen realmente es, eh, es bloquearla para que no haya esa transacción. Lo explicamos el tiro mejor en un dibujo. Antes de eso, bueno, y hay que auditar los ATM, o sea, los cajeros siempre tienen que estar auditados. No podemos dejar un cajero sin auditar, porque eso conlleva a que se instalen dispositivos que finalmente terminen siendo inseguros para la empresa. Vamos a ver los casos de los cajeros mismos o de las máquinas de transacciones y con eso terminaríamos este video. Entonces, estamos en nuestro pizarrón de clases y veamos. ¿Qué sucede? Eh, cuando el cliente ocupa su tarjeta y la pasa por el POS o por la maquinita, ahí tenemos la maquinita básicamente captura, o sea, toma los datos de la tarjeta y los envía vía red privada, eso quiere decir que se manda por internet pero en una red privada, en este caso, Transbank, y Transbank se comunica a través de su sistema con el banco emisor. Y se produce acá la respuesta de acepta o rechaza la transacción. Entonces, cuando un agente malicioso
quiere tener nuestro dato, quiere robarnos, clonarlo, como dicen, clonar la tarjeta, el procedimiento es muy parecido. Vamos a borrar acá, porque acá es donde se produce el cambio. ¿Y qué es lo que hace? Simula, usted ingresa lo mismo, su tarjeta, entonces capta la banda magnética, capta todos los datos de su tarjeta y además su clave, porque usted pone la clave para poder aceptar la transacción. Entonces eso, en vez de mandarse hacia Transbank, queda guardado en la misma máquina. O sea, eso quiere decir que es extraído posteriormente, queda guardado en la misma máquina. ¿Y qué es lo que hace? La máquina le dice a usted como respuesta transferencia ejecutada, pero es mentira. Esa transferencia, nunca se ejecutó esa acción. Lo único que hizo fue guardar en una base de datos interna de la máquina sus datos. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que se hizo. Entonces, un consejo. Si sospechamos, por ejemplo, en una bencinera, un restaurante o cualquier otro lugar de que esa máquina puede haber sido manipulada, lo recomendable es que usted pase su tarjeta, va a quedar guardada, lamentablemente, pero no van a hacer nada sin su clave. Pasa la tarjeta, pasa la clave. O sea, ponga una clave errónea, eso me refiero, una clave errónea. Si la máquina le dice a usted transacción válida con una clave errónea, esa máquina está adulterada, ¿ok? Entonces, ahí usted tiene que llamar o al banco o a la policía y hacer la denuncia de que en ese lugar hay una máquina adulterada. Ahora, como consejo, y tomémoslo con un buen humor, no diga que a usted le pasó la transacción. Así se queda de regalo de regalo por el mal rato o la inseguridad lo que había comprado. Porque claro, va a salir pagado. De hecho, ojo, hasta le va a salir el voucher de impresión. Entonces, no lo pague. Pero tiene que hacer la denuncia. Haga la denuncia porque muchas personas van a caer en eso. Hay otras máquinas que es más rústico y que no imprimen, sino que tiran un error, así como error de comunicación o lo que sea. Entonces, eso es en base a ese tipo de seguridad. Eso, hemos terminado entonces con la generalidad de este video. Es así como en este video acabamos de ver lo importante y relevante que se hacen los EDI dentro de la empresa. Sobre todo que la automatización de los procesos acompañado de los RPA nos llevan a de que la industria va a automatizar muchos procesos relacionados con el control. Algo que antes hacía el auditor manualmente, lo vamos a hacer a través de sistemas de información automatizados que va a permitir establecer y tener incluidas dentro de sí reglas de control que van a dar el mejor alcance finalmente a lo que es el control en base a las políticas, tanto a nivel de reglas del negocio como lo que queremos lograr como empresa para cumplir con la normativa legal vigente que los gobiernos o el Estado dispone para nuestros rubros.